Continuamos con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a estar compartiendo del capítulo número 7, versículos, vamos a estar leyendo del 14 al 25 para tener el contexto, pero creo que vamos a alcanzar a compartir dos o tres versículos nomás. Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de el pecado. Cuando leemos este pasaje, realmente vemos un relato eh, bastante intenso de un conflicto interno que tiene una persona consigo mismo. Es como pudiéramos describirlo como una pelea de perros y gatos, ¿cierto? Eh, una parte de él los lleva hacia alguno de los extremos y la otra lo lleva hacia una dirección completamente opuesta. Así que hay un conflicto que es real, es un conflicto intenso. Ahora, este pasaje, mis amados hermanos, durante mucho tiempo eh, ha sido un conflicto para la iglesia, porque se ha interpretado de diferentes maneras. Aquí hay una pregunta, bueno, la persona que está aquí describiendo el apóstol Pablo, ¿es un cristiano o es un no cristiano? Es la pregunta que surge, ¿cierto? Y han aparecido movimientos que promueven algunas de estas dos posiciones. Unos sostienen de que sí, que es un cristiano, otros dicen que definitivamente no. Y es importante determinar si realmente de esta persona de quien se está hablando aquí es cristiano o no es cristiano. Eh, es importante poder ver también que aquí Pablo comienza a hablar en la primera persona del singular, o sea, yo, yo. Pablo se refiere a sí mismo como yo. Eh, pues puede ser un recurso literario para él identificarse de manera más personal con sus lectores. Vamos a ver más adelante y eso lo podemos aclarar. Eh, y la otra pregunta, realmente Pablo, si está hablando de sí mismo, está hablando de su condición, de su condición, perdón, eh, antes o después de su conversión. Algunos que creen que Pablo está hablando acerca de un incrédulo, pues dicen, bueno, ¿cómo una persona una persona cristiana que ha nacido de nuevo, se puede describir a sí mismo como carnal, como vendido al pecado, como dice ahí en el versículo 14? ¿Sí? Como si en su interior no tuviera ninguna cosa buena, como dice ahí el versículo 18. Habla también de que es un
miserable, atrapado en un cuerpo de muerte, y en el versículo 24. Entonces, esa gente dice, bueno, ¿cómo una persona así puede ser cristiano? Pero resulta que en seis, el capítulo 6, la palabra dice que ya hemos muerto al pecado, que nuestro hombre ha sido crucificado y que ya no somos esclavos del pecado, ya el versículo 6, sino que hemos sido justificados del pecado y que hemos sido también libertados del pecado, en el versículo 7, versículo 18, versículo 22, y que nos consideramos a sí mismos como muertos al pecado, en el versículo 11, y que hay un sentir, un deseo profundo de obedecer de corazón a la palabra de Dios. Ahora, los que dicen que Pablo está hablando de un creyente, y hablan precisamente con respecto a este capítulo 7, dice que esta persona, su deseo es obedecer la ley de Dios, que detesta lo malo, en los versículos 5, 19, 21, que es una persona que está humillada delante de Dios, porque reconoce que en su propia condición humana no mora, no mora lo bueno, como dice el versículo 18, que ve el pecado como algo que está en él, pero no es su Señor, no es todo aquello que lo está dominando. Ahora, esa persona dice que es siervo del Señor Jesucristo, que le sirve con su mente. Y estas cosas que dice, que acabo de mencionar, pues no son cosas que caracterizan a una persona incrédula. ¿Por qué? Porque el incrédulo odia la verdad. El incrédulo odia la justicia. El incrédulo trata de detener y trata de suprimir la justicia con su injusticia. Y es una persona que rechaza de manera consciente y voluntaria la evidencia de Dios, la evidencia histórica de la obra del Señor Jesucristo. Y es una persona que está totalmente dominada por el pecado, que se jacta a sí mismo de desobedecer y deshonrar la ley de Dios, como leímos en el primer capítulo, y que aún animan a otros también a que hagan lo mismo. Recordemos que en el capítulo 6, Pablo comienza su disertación acerca de la santificación y comienza a hablar de esa persona nueva, esa persona que ha nacido de nuevo, esa nueva criatura. Es una persona que está comenzando a ser santificada, es una persona que ha sido justificada. La justicia del Señor Jesucristo ha sido imputada sobre su vida. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Así que en este capítulo 7, eh, el apóstol está hablando acerca también de un creyente, de un creyente que continúa teniendo dificultades con el pecado. En el capítulo 6 también él hablaba de que el creyente sigue batallando con el pecado, porque seguimos aún en estos cuerpos que son de carne. Miremos lo que dice el versículo 12 y 13 del capítulo 6. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Algunos intérpretes dicen que el cristiano de este capítulo es un cristiano carnal, un cristiano que vive por debajo, muy rasante, una verdadera espiritualidad. Otros dicen que es un cristiano más bien legalista, que trata de agradar a Dios por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, tratando de cumplir la ley de Moisés. Ahora, realmente en el capítulo 7 no se está hablando de ningún legalista, no se está hablando de ningún legalista.
En este capítulo, Pablo más bien está describiendo aquí a cristianos que son realmente espirituales, a cristianos que realmente son maduros, a cristianos que se están midiendo permanentemente frente a la justicia de Dios, frente a la ley de Dios. Y se dan cuenta que están todavía muy lejos de alcanzar esa, ese modelo o ese tope que el Señor pone para que alcancemos a, a ser realmente justos. Pero recordemos que Él ya nos ha justificado por, por su gracia. O sea que aquí no se está hablando de personas inmaduras, de personas carnales, ni de personas legalistas. No, para nada. Porque aquí el nivel de conocimiento que tiene esta persona que Pablo describe aquí, primero es un corazón que está quebrantado, un corazón contrito, un corazón totalmente humilde y da ciertas marcas que realmente distinguen a un cristiano realmente que es espiritual y maduro. Un cristiano que no está apoyado en su propia confianza, en su propia bondad, que no está apoyado en sus propios logros espirituales. Y aquí, como les decía, Pablo usa la primera persona en singular. En estos textos de Romanos 7 ocurre más de 46 veces. Él está diciendo yo. Él está hablando acerca de sí mismo. ¿Mm? Y recordamos que Pablo se describe también a él mismo como ese hombre maduro, como ese hombre experimentado que era en ese momento. Y realmente un cristiano que se encuentra en ese nivel de madurez espiritual eh, se da cuenta de las propias luchas que hay en su corazón, en su mente y en su conciencia, luchas profundas, porque cada vez él veía con mayor claridad la santidad de Dios, veía la bondad de Dios y cada vez Pablo reconocía más su propia condición, su condición de pecaminosidad. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos entender esto antes de comenzar a entrar directamente en el pasaje. Ahora, Pablo está reflejando aquí mucha humildad, mis amados hermanos. Fíjense que también en las cartas que le escribió, por ejemplo, a los Corintios, en 1 Corintios 15, 19, él dice lo siguiente: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Se está refiriendo a actitudes que él tuvo y acciones que él cometió antes de su conversión. Pero aún así él aún se considera a sí mismo como indigno de haber recibido ese llamamiento de parte de Dios. También a los Efesios, en el capítulo 3, verso 8, dice que él es el menos que el más pequeño de todos los santos. Y a Timoteo también le escribe en su primera carta, capítulo 1, versos 12 y 15. Ese se maravillaba de que el Señor lo hubiera tenido por fiel para ponerlo en el ministerio. Y se refiere a sí mismo como el primero de todos los pecadores. Y él entendía que realmente ese llamamiento que había recibido de parte de Dios se debía totalmente y absolutamente a la gracia de Dios. Ahora, alguien que ha nacido de nuevo realmente comienza a sentir esa tensión que hay entre el pecado y la justicia. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios ya está en ese nuevo creyente. Ya no es la naturaleza adámica, ahora es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Y esa presencia de Dios nos lleva a querer hacer la voluntad de Dios, a querer ser como Cristo mismo fue. Pero el pecado todavía
aparece en la escena. El pecado se agarra, se aferra a nuestra condición humana, aunque espiritualmente lo aborrece, aunque espiritualmente lo está despreciando, pero el pecado todavía está ahí. Este hombre ya ha pasado, esta persona ha pasado ya de las tinieblas a la luz. Se ha identificado con la muerte, con la sepultura, con la resurrección de el Señor Jesucristo y comienza a disfrutar de la vida eterna. Pero a medida también que crece, a medida que hay un crecimiento a la imagen de el Señor Jesucristo, esta persona cada vez es más consciente del poder que todavía el pecado tiene en su vida. Pero aborrece ese pecado, no lo desea. Por eso es una lucha, hay una batalla. Y este cristiano anhela con todo su corazón poder verse librado de esta influencia del pecado. O sea que hay una mucha mayor sensibilidad espiritual. De ahí viene una pregunta. ¿Qué tan sensibles nosotros somos a las directrices del Espíritu Santo? Cuando no somos sensibles al Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo. Comenzamos a deshonrar a Dios. Pecamos si nuestras oraciones no son contestadas. Porque nuestra vida con pecado va a carecer de todo poder espiritual. Mientras que el creyente que es realmente espiritual es sensible al pecado, porque va a ser un estorbo en su vida. El pecado se convierte en eso que va a impedir que las cosas buenas que Dios tiene vengan. Miremos lo que dice allá el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 5, verso 25. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Le estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer la nueva versión en la versión de la Reina Valera. Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las bendiciones que Dios tiene. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no veo la bendición de Dios. ¿Por qué Dios bendice a otros y a mí no me bendice? Bueno, tenemos que mirar nuestra condición delante del Señor. ¿Usted disfruta del gozo de la salvación? ¿O anda casi siempre volando bajo? ¿Qué dice allá en el Salmo 51:12? Salmo 51:12. Dice que es cuando David, el rey David, se arrepiente, hace esta oración de confesión y se había perdido totalmente el gozo de la salvación en él. Por eso dice en el versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación. Mis amados, el pecado inhibe, retrasa el crecimiento espiritual. Vamos allá, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, verso 19. Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mis amados hermanos, no podemos creernos sabios en nuestra propia opinión. La sabiduría viene de parte de Dios, como lo hemos venido estudiando y escuchando estas semanas en los primeros
capítulos del libro de los Proverbios. Y ahora, cuando vivimos en pecado, téngalo por seguro que Dios nos va a disciplinar. Escúcheme bien, amado hermano. Escúcheme bien. No piense que usted puede burlar a Dios. No pensemos que nosotros podemos estar viviendo con un pecado y aquí nada pasó. Esto nadie lo supo. Esto nadie lo sabe. Porque Dios no se queda con eso. El proceso que Dios está haciendo de santificación en la vida del creyente, Dios lo ha tomado en serio. Y la palabra dice que Él disciplina y azota a todos los que ama. ¿Se siente disciplinado? ¿Se siente azotado? Pues hermano, debe ser que hay algo que usted debe confesar, ¿hay algún pecado del cual usted debe apartarse? Y si hay pecado en la vida de el creyente, no va a ser un instrumento de honra para el Señor. No va a ser un instrumento útil en las manos de Dios. El creyente que es espiritualmente sensible al pecado, se da cuenta de que el pecado, mis hermanos, contamina la relación entre los hermanos. Cuando usted discute por allá con su mujer, le da unas ganas terribles de venir a la iglesia, ¿cierto? ¿Sí? Pelea con la mujer, pelea con su marido y la que lleva el bulto es la iglesia. Pues yo no voy ahora, pues ya no voy. Como si el cuerpo de Cristo fuera el culpable de su pecado. Pero el pecado, el Señor siempre nos lleva a que nos arrepintamos. Y cuanto más con pecado, ¿cómo vamos a participar en la Santa Cena? El Señor nos llama a que participemos de la Santa Cena de una manera correcta, de una manera apropiada, limpios, digna de hijos del Señor. Porque los que participan de la manera indigna del Señor, la palabra dice que van a sufrir consecuencias. ¿Qué consecuencias van a sufrir? En su cuerpo físico van a salir a sufrir afectaciones físicas. Y la palabra dice que también muchos de ustedes, muchos han muerto, perdón, por causa de tomar la cena indignamente. O sea, el querer, mis amados hermanos, vivir en pecado cuando ya hemos nacido de nuevo, trae unas consecuencias terribles. Hubiera sido preferible que se quedara atrás en el mundo. Ya estaba condenado ya. Pero cuando conocemos del Señor y queremos seguir viviendo en pecado, Dios toma las cosas demasiado en serio. Ahora, en este capítulo 7 de Romanos, aquí del versículo 13 en adelante, eh, Dios está hablando de su vida anterior, antes de la conversión. Pero cuando llega aquí al versículo 14, perdón, en estos versículos está hablando en tiempo pasado. Pero cuando llega el versículo 14 ya comienza a hablar en un tiempo presente para referirse a sí mismo. Fíjense que son cambios de tiempos verbales, del pasado al presente. Y Pablo comienza a describir su vida como cristiano. Y comienza a ver una clara relación entre su vida cristiana con el pecado. Y ve que es una batalla, una lucha espiritual consciente, que el pecado sigue siendo un enemigo poderoso, aunque ya no es el amo, ¿cierto? Y él comienza y continúa defendiendo
la justicia de la ley de Dios, se goza, se regocija por los beneficios de la ley. Aunque la ley no puede salvar del pecado, de todas maneras, sigue obrando en el creyente. La ley sigue obrando en el creyente. ¿Y cómo la ley sigue obrando en el creyente? ¿Cómo creen, hermanos? Revela el pecado, ¿cierto? Manifiesta el pecado. Y el Espíritu Santo convence de pecado, como lo hizo en nuestra salvación. Ahora, mientras continuemos en estos cuerpos mortales, cuerpos terrenales, cuerpos corruptibles, la ley sigue siendo nuestro aliado. La ley no es nuestra enemiga. La ley es nuestra amiga. ¿Mm? Porque nos lleva a ver nuestra propia condición delante de Dios. Entonces, el cristiano lleno del Espíritu Santo valora, honra los mandamientos del Señor, los mandamientos morales, los mandamientos espirituales. Hay algunos que dicen: yo ya no estoy bajo la ley, ¿cierto? Estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia porque hemos sido salvos por gracia. No estamos bajo la ley para que la ley nos salve. Estamos bajo la gracia porque es a través de la gracia que nosotros recibimos salvación por medio de la fe. Pero la ley, mismo Señor Jesucristo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a anular la ley, sino que vine a cumplirla. Que podamos decir como el salmista dijo allá en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar junto a ti. Y puedes decir como dice también ahí el versículo 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis amados hermanos, la palabra de Dios tiene un valor incalculable para todos aquellos que estamos ya bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Dios nos ha revelado su verdad. En el antiguo pacto, los que estaban bajo el antiguo pacto no tenían lo que nosotros tenemos ahora. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu nos lleva, primero, a conocer nuestra propia condición de pecado, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos lleva al proceso de santificación, nos lleva a comprender y a entender que la ley es santa, buena, pura, justa, y que cuando nosotros obedecemos la ley del Señor, por la gracia y el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, pues vamos a obtener todos los beneficios. O sea que la obediencia trae bendiciones. No podemos estar diciendo, Señor, bendíceme, 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 cuando estamos siendo desobedientes, cuando no estamos amando la ley del Señor. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, muy bien. Vamos entonces a entrar ya en el texto. Y aquí el apóstol le comienza a enseñar acerca, algo más profundo acerca de la justificación por la gracia, acerca de la fe. Y él habla que la justificación trae como resultado la seguridad y la certidumbre plenas en el creyente. Vamos a verlos más adelante. En el capítulo 6 también vimos cómo Dios obra ese proceso de santificación. En los primeros versículos del capítulo 7, cómo hemos sido libertados
del yugo, el yugo de la ley, ¿sí? Y ahora, en el capítulo 7, en estos versículos del 14 en adelante, Pablo comienza a lamentarse. Hay una serie de lamentos acerca de su propia condición espiritual y de todas las dificultades que esa situación que él ha identificado dentro de sí trae a su vida. Hoy creo que vamos a alcanzar a ver solamente el primer lamento. Miremos lo que dice los versículos 14 al 17 del capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Comienza este texto con esa conjunción que dice ¿por qué? ¿Por qué? O sea, viene hablando del tema que viene en los primeros 13 versículos del capítulo 7, y comienza a dar como una defensa acerca de lo que Pablo acababa de decir. Y él comienza a decir, mire, el problema no es la ley. El problema no es la ley. Porque la ley dice es espiritual. La ley es espiritual. Y la gracia que ha sido dada para la salvación por medio de la fe no está anulando, no está devaluando para nada la ley. ¿Por qué? Porque la ley nunca ha sido el medio de salvación para el hombre. Ya lo vimos allá, es pasada en Hebreos, capítulo 11, el capítulo 11 de Hebreos, deja claro que el único medio de salvación siempre ha sido la gracia de Dios, obrando por medio de, de la fe. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Dice, mas yo soy todavía carnal. Todavía seguimos siendo aquí de la tierra. Todavía seguimos siendo mortales. Fijémonos que Pablo no está diciendo que está en la carne, sino que la carne sigue siendo parte de él. Él ya ha dicho que como cristianos, como creyentes, ya no estamos en la carne. O sea, ya no estamos ligados, ya no somos esclavos de el pecado como lo fuimos en épocas pasadas. Aunque ya no estamos en la carne todavía está en nosotros. Por eso en su primera carta ya a los Corintios el apóstol Pablo les dice lo siguiente, ahí en el capítulo 3, verso 1. Primera de Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mis amados hermanos, aún la carne opera en, en nosotros. ¿Y qué dice Romanos 7, 18? Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, siendo este hombre el apóstol del Señor Jesucristo, todavía había ya en su vida como un residuo, ¿cierto? ¿De qué? De pecaminosidad. Que todo cristiano lo tiene. Ojo, ¿hemos sido librados del poder del pecado? Sí. ¿Hemos sido librados de la condenación eterna? Sí. Pero aún queda
haya un residuo, como podríamos decir aquí, un cuncho de pecaminosidad. Ahora, hemos sido nacidos de nuevo. Y el espíritu del cristiano, ese hombre interior, ha sido vivificado y ha sido lavado y ha sido limpiado para siempre. Todo cristiano honesto, todo cristiano que está bien adoctrinado, entiende que su condición de vida o su estándar de vida o su modo de vida todavía está muy, muy lejos de ese estándar perfecto de la justicia de Dios y que en algunas ocasiones cae en pecado. Ese pecado perturba su vida, afecta su vida, pero ese pecado ya no es parte de su ser interior. Ese pecado pertenecía al padre que tenía antes. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ya nuestro espíritu no está amando al mundo ni las cosas que están en el mundo porque ha dejado de ser esclavo del pecado. Pero el pecado todavía sigue teniendo esa capacidad de engaño, esa capacidad para atraer, para mostrar sus encantos. ¿Sí ha pasado, mis amados hermanos? Ese pecado se muestra atractivo, ¿sí? Deseable. Pero ¿qué va a pasar? No pasa nada. Así el pecado nos engaña. Pero ese cristiano espiritual no puede sentirse jamás feliz con ese pecado, porque ese pecado es contrario a su propia naturaleza. Ese pecado va en contra de la santidad y de la gloria del Señor. Ese pecado va a estar afligiendo su propia conciencia y también entristece a Dios. Ok. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Dice que habla de que fue vendido al pecado. Eh, muchos intérpretes han dicho que estas palabras que el apóstol Pablo aquí dicen, eso no puede ser de un cristiano. No puede ser de un cristiano. Pero fijemos que el apóstol Pablo utiliza también frases similares en el versículo 23, ¿cierto? Donde habla de sus miembros, de su cuerpo carnal, que es cautivo a la ley del pecado. O sea que esa parte residual, ¿ah? eh, crea un enfrentamiento con la parte espiritual, con la parte nueva, con la parte que ha sido redimida, aunque ya no somos más cautivos de el pecado. Pero aún esa parte en la carne sigue siendo nuestro enemigo. No sé si cada uno lo ha experimentado, mis amados hermanos. El pecado puede tener cierto poder en la vida de un cristiano y puede tener mucho poder. No es algo que podemos tomar de manera deportiva, porque la batalla que el cristiano debe enfrentar contra el pecado es una batalla dura. Es una batalla que no es de un momentico, es de toda la vida. Toda la vida. Por eso es que en el versículo 18 dice, yo sé que en mí esto, en mi carne no mora el bien. Todavía lo que hay de nuestro ser carnal en cada uno de nosotros no está libre de pecado.
Hay todavía ese rezago. En el capítulo 51 de Salmos también nuevamente el rey David habla lo siguiente, 51 del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de, de mí. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Perdón, el rey David. ¿Yo soy malo? ¿Desde cuándo? Desde que nací. Yo soy malo desde que nací. En pecado me concibió. Pecador me concibió mi madre. ¿Y qué dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, capítulo 1, versículos del 8 al 10? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Recuerdan la historia de el profeta Isaías? Profeta del Señor. Dios le dio ese privilegio de estar ante su trono allá en el capítulo 6. ¿Y qué es lo primero que él reconoce al estar ante la gloria, la santidad, la perfección, la manifestación gloriosa de Dios? ¿Qué dice el versículo 5? Soy un hombre de labios inmundo. Inmundo de labios. Mis amados hermanos, entre más cerca un cristiano se acerca a Dios, con mayor claridad va a contemplar la santidad del Señor. Pero por otro lado también va a comprender y entender su propia pecaminosidad. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el capítulo 7, 15? Dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo presenta una prueba, ¿cierto? Para demostrar que el pecado seguía morando en él. Es una realidad. Lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice que no lo entiendo? Aquí la palabra entender viene una palabra griega que es ginosko, viene una palabra conocimiento, gnosis, conocimiento. Dice que él, o sea, lo que conoce, lo conoce la ley, conoce lo que espiritualmente él desea hacer, pero hace cosas que él no quiere hacer. Aquí cuando habla de conocimiento también este término se utiliza para la relación entre el esposo y la esposa. Conocer, un conocimiento cercano, un conocimiento íntimo, un conocimiento pleno. Y aquí habla también de la relación entre Cristo y el cristiano. Miremos lo que dice ya Gálatas capítulo 4, verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver
a esclavizar. No podemos, mis amados, volver atrás. No podemos bajar la guardia en medio de esta lucha continua y permanente. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios? Primera de Corintios. Primera de Corintios 8:3. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, aceptado por Él. Ahora, Pablo se da cuenta de que él está haciendo cosas que él mismo no aprobaba. No es que él fuera capaz de hacer las cosas buenas, ¿cierto? Sino que cuando ve la magnitud de la grandeza de la ley de Dios, de las exigencias de la justicia de Dios, no ha podido llegar o responder, llegar a ese nivel de las alturas, por decirlo así, de las demandas perfectas de Dios. No es que él no pudiera hacer cosas buenas, ni que pudiera o que fuera incapaz de obedecer fielmente a Dios, sino que estaba expresando ese conflicto interno, ese deseo sincero que había en su espíritu de querer hacer perfectamente la voluntad de Dios, cumplir la ley. Pero él se da cuenta de que es incapaz, de que no puede alcanzar y vivir las normas perfectas del Señor. Ahora, no es que Pablo lo estuviera perturbando algún pecado que no haya confesado, ¿no? No era eso, sino que él, al contemplar y al comprender la santidad de Dios, la bondad de Dios, la gloria de Dios, él se sentía que aún no había llegado, no había llegado. Y la más mínima infracción en su vida era suficiente para que toda la ley no fuera cumplida, para que esa perfecta ley no fuera cumplida. Ahora, qué tanta cuenta, mis amados, nos damos nosotros? Si estamos cerca o estamos lejos de cumplir esa ley perfecta de Dios. Pablo, siendo ese creyente lleno del Espíritu Santo, ese apóstol de Jesucristo, él se dio cuenta cuán lejos está mi vida de ser perfecta en cuanto a la ley de Dios. Por eso es que él dice, no hago lo que quiero. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí Pablo está dando una razón. Está mirando, bueno, cuál es el origen de esta incapacidad para poder cumplir plenamente la ley. ¿Qué es lo que pasa? Si hago lo que no quiero, eso hago. ¿Será culpa de la ley? No, la ley no es culpable. Sí, no estoy llegando a las normas perfectas de la ley en todos sus detalles, pero el Espíritu Santo que ha sido dado muestra que la ley es buena. Dice que apruebo que la ley es buena. Y quiero honrar a Dios y quiero cumplir esa ley perfectamente.
Y como cristianos, mis amados, cristianos verdaderos, debemos tener de manera consciente una percepción clara de la excelencia de la ley de Dios. Y entre más este cristiano va madurando, entre más va creciendo, mayor será ese nivel de percepción. Va comprendiendo más la santidad de Dios. Va entendiendo mejor la bondad de Dios. Va teniendo mayor entendimiento de la gloria de Dios y de la ley de Dios. Entre más profundo sea ese compromiso con el Señor y esa relación con el Espíritu Santo para que su vida sea guiada, entre más hay ese amor por el Señor Jesucristo, cada día va creciendo más, o sea, va siendo más sensible esa percepción de la majestad de Dios. Y más habrá ese anhelo en su corazón creciente de poder cumplir cabalmente la ley de Dios. O sea que un cristiano verdadero no puede decir, no, yo estoy bien. Pues está bien ciego. Porque como cristianos, eso debe crecer en nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos nosotros vivir conforme a las normas de Dios y a esos deseos internos de perfección que sigue diciendo el apóstol Pablo? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, no es que Pablo estaba diciendo que yo ya no soy responsable de esto, ¿no? Eso sí que culpa. ¿Mm? No, él no está siendo irresponsable ni justificando esa situación. ¿Mm? Recuerden que en el dualismo griego, los griegos decían que el cuerpo por naturaleza es malo, es malo, y que por el contrario que el espíritu es bueno. Entonces que no importaba lo que usted hiciera con su cuerpo, porque su espíritu era bueno. Eso es lo que dice la filosofía gnóstica, mis amados hermanos, los gnósticos. Muy bien. Ahora, ¿qué había dicho ya el apóstol Pablo? Allá en el capítulo 7:14. Yo soy carnal, vendido al pecado, vendido al pecado. Ahora, ¿eso está diciendo que él no es responsable de eso? No, porque el verdadero cristiano, el cristiano real, el cristiano espiritual, está reconociendo su propia condición. Y el reconocer esa condición es darle la razón a Dios, no hacer a Dios mentiroso. ¿Recuerda lo que leímos en primera de Juan 1:10? El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Mm? Pero ¿qué hace el verdadero cristiano? Cuando se da cuenta de que no llega a cumplir los estándares de la justicia y de la ley de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 9 de primera de Juan 1:9. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Queda claro? Ahí está la sensibilidad, mis hermanos, para estar atentos a nuestra propia vida espiritual. Tenemos que estar atentos a eso. Ahora, no significa que Pablo estuviera diciendo que el cristiano tiene dos naturalezas o dos personalidades. No, somos salvos. Somos salvos.
Antes éramos una persona cuando estábamos antes de Cristo, sí, y siendo ahora salvos, somos salvos. Seguimos siendo una persona. ¿Mm? Ok. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Ya no. ¿Ya no qué? Ya no soy yo quien hace. Ya no soy yo quien hace aquello. Ah, carambas. O sea, fíjese que está hablando como si fuera un cambio, ¿cierto? Hay un cambio completo, un cambio permanente. Ese nuevo yo de Pablo, ese hombre interior, ya no aprueba el pecado. Ese pecado trata de aferrarse. ¿Alguna vez a ustedes se les ha subido un gato y se agarra de la ropa así como con las uñas y que no quiere soltarse? ¿Sí les ha pasado alguna vez? Eso es el pecado, aferrándose a la carne, mis hermanos. Y esa persona estaba probando de que el gato se le suba, que lo rasguñe todo, que lo vuelva una nada. ¿Ah? Antes de la conversión no había ningún problema, ¿cierto? Pero cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos, desaprobamos total y enérgicamente eso, mis hermanos. Por eso el apóstol lo que dice allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, cuando somos salvos, mis hermanos, ¿qué pasa con el pecado? Ha sido un amo que ya se le ha quitado su trono. Es un amo que ya ha sido exiliado. Es un amo que ya no está reinando en la vida de esa persona. Pero de alguna manera, como el gato de las ingenia para querer sobrevivir y caer a la carne de esta persona. ¿Mm? El pecado ya en nuestro ser interior ya no tiene cabida. Donde tiene cabida aún el pecado es en nuestra carne. Por eso esperamos que nuestra carne sea transformada. Cuando nuestros cuerpos sean totalmente cambiados de lo carnal, ¿cierto? Estos cuerpos que tenemos de carne serán dados, serán transformados y tendremos un cuerpo nuevo, sobre el cual ya el pecado no va a tener ningún poder ni ninguna incidencia. Veamos lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Seguimos en la lucha y tenemos, mis amados, que ser conscientes de que nuestra vida es una lucha permanente y continua en contra de el pecado. No podemos pensar que siendo cristianos no vamos a tener ningún problema. No podemos permitir eso. Sí, como cristianos, todavía nos hace falta mucho, mucho. Por eso necesitamos permanentemente al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque es en el poder de Él, en el poder del Espíritu Santo, que podamos nosotros caminar como el Señor caminó, andar como el Señor Jesucristo anduvo.
Y el Señor mismo lo deja bien claro allá en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Mis amados, no podemos engañar al Señor. No podemos engañar a Dios. Si estamos dando cabida en nuestras vidas al pecado, es mejor que rápidamente lo confesemos y que rápidamente nos apartemos de él. El Señor nos ha dicho que nosotros debemos andar en nuestra vida diaria por el Espíritu, no por la carne. Y cuando andamos en el Espíritu, tenemos victoria sobre nuestra carne y sobre el pecado. Por eso el Señor dice, no satisfagáis los deseos de la carne, como dice en Gálatas 5:16. Que cada día el Señor nos pueda dar mayor grado de sensibilidad y discernimiento para ver nuestra propia condición delante de Dios. Para que nuestros ojos, así como los ojos del profeta Isaías, así como los ojos del apóstol Juan, fueron abiertos y contemplaron la gloria, la magnificencia, la majestad de Dios. De esa manera nosotros podamos ver quién es Dios y cuál es la condición también en la que nosotros estamos. Y condición de la cual tenemos que estar luchando para llegar a alcanzar los estándares de Dios. Pero no es una lucha en mi carne, sino que es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que dice allá Efesios, capítulo 1. El apóstol Pablo está intercediendo por sus hermanos de Éfeso, ¿cierto? Y pide tres cosas. Y la tercera de estas cosas que él pide, miremos verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra dice que el Señor nos ha llenado con la supereminente grandeza de su poder. ¿Y ese poder en quién actúa? En cada uno de nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder que lo llevó a los lugares celestiales, que lo puso a la derecha del Padre, el mismo poder que lo puso a gobernar y en autoridad sobre todo. No estamos solos. No estamos solos. Pidámosle, Señor, que cada día podamos ser más y más sensibles a las cosas espirituales. Que dejemos de ver tanto las cosas de este mundo, las cosas terrenales, y podamos nosotros poner nuestra mirada en el invisible, como dice la palabra. Nuestra mirada puesta en el invisible. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que no es, no es fácil la lucha que tenemos que enfrentar cada día, Señor, de nuestro ser espiritual contra los rezagos que quedan del pecado en nuestra carne. Pero gracias porque en esta lucha no estamos solos.
Tú mismo dices, apartados de mí nada podemos hacer. Cuando te tenemos a ti, el poder de tu Espíritu Santo está obrando, Señor, para cada día llevarnos y conformarnos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Pero tenemos, Señor, que reconocer que muchas veces hemos fallado. Pero damos también gracias porque tú dices en tu palabra que si hemos pecado, podemos acercarnos confiadamente a ti y confesar nuestros pecados. Y tú nos lavas, nos limpias y nos perdonas. Gracias, Señor, porque finalmente, aunque podamos perder batallas, finalmente la victoria va a ser nuestra, porque tú estás en y con nosotros. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.